Continuamos transcurriendo el 2021 y seguimos recorriendo el oeste provincial, con sus historias, vivencias, personajes, anécdotas y todo aquello que tenga que ver con esta amplia zona de la provincia de La Pampa. Hoy nos acercamos a Victorica para charlar con Hernán Martín, funcionario, productor y político. Una charla imperdible. Comenzamos el primer bloque de la charla con Hernán Martín. Los temas son variados. Lo escuchamos. Nací en General Pico. Mi familia materna, Arroyo, es de General Pico. Y mi familia paterna, si bien han andado por todo el oeste, podemos decir que son de Victorica. En esa casita del puesto de La Morocha sobre la Ruta 10, ahí vivieron mis abuelos, junto con mi padre y mis tíos. Desde ahí traían la leche y repartían a las escuelas, eso siempre lo contaron. Esa casita que está pegada bien a la Ruta 10, antes de llegar a Victorica. Y mi abuelo en realidad era contratista de los caballos de vialidad, en la época que se mejoraba las rutas a tracción de sangre. Y bueno, por eso uno de mis tíos nació en Carro Quemado, mi papá nació en Lo Antoro. Y mi papá, Daniel Martín, para mencionar su nombre, fue siempre un laburante, comerciante, 50 años con un supermercado que empezó con una carnicería y luego se fue transformando en una especie de ramos generales en la época donde se salía con una oveja en pie, una bolsa de papa y en los últimos años el último producto de lavavajillas, era una cosa así, podríamos decir. Y bueno, después nos fuimos volcando a la actividad agropecuaria sobre los años 2000, hasta que en el 2003-2004 creo que fue, se vendió el supermercado y nos seguimos dedicando, digamos, ya de lleno al campo. Yo soy exalumno del Instituto San Juan Bosco, hasta que en el 96 me fui a estudiar Filosofía y Letras a Mar del Plata. Hice 2 años ahí, después vine a la universidad, empecé en Santa Rosa, 2 años, y después pedí equivalencias y me fui a Mar del Plata, donde estuve un año allá, y por problemas de salud de mi viejo, que ya había empezado a tener algunos edemas de pulmón, que era una parte de su deficiencia cardíaca, empecé a pensar en venirme a laburar con él. Ya tenía a mi hijo Pablo en esa época. Y seguí retomando mis estudios acá en la Universidad Nacional de La Pampa, mis estudios de profesorado en letras, pero ya después no me recibí más, quedé con la carrera inconclusa y empecé en el año 2005, ya empecé en la docencia, hasta el año pasado, ¿sí? que tomé licencia de mis 22 horas cátedra que tengo en el Instituto San Juan Bosco y bueno, ya ahora dedicado también a la función pública. En principio, mi relación con la literatura parte de que mi familia paterna, estuvo siempre ligada a la música y al arte. Mi abuela, desde esa casita que te dije del puesto de La Morocha, estudiaba guitarra por correo, en las épocas que la instrucción era de esa manera. Y después fue una de las fundadoras de la Fiesta de la Ganadería, el primer ballet Pampa y Cielo, y la formación de muchos músicos vigentes hoy día. Quiero decir esto que mi relación con la literatura llega a partir de la música, a través de la composición musical y de algunos estudios que fui adquiriendo. Y llegar al libro en realidad fue ¿cómo te puedo decir? Un gusto que en realidad quise darme para que de alguna manera queden registrados toda la evolución de mi escritura desde la adolescencia, dándole un corte hasta un poco hasta la actualidad. Y un poco fue una cuestión lúdica, de juego con la literatura que empezó en las redes sociales y que después me llevó a decir esto tendría que quedar en formato papel
porque más allá de que las nuevas tecnologías nos aportan muy lindas herramientas, yo sigo siendo hincha de leerme, de tirarte en el sillón con el libro, digamos. Había darle yo un ensayo a mis alumnos donde Humberto Eco hablaba de este tema, y él siempre decía que el libro es de esos buenos inventos que nunca va a ser reemplazado, y me acuerdo que nombraba como la cuchara, el cuchillo, el tenedor. Quiero decir, el tiempo pasa y el cuchillo lo vamos a seguir usando, el martillo creo que también. Y en ese sentido él clasificaba los libros de consulta y los libros para leer. Y bueno, las enciclopedias, los libros de consulta hoy ya han sido reemplazados prácticamente por las enciclopedias en línea, por todo lo que nos trae Internet. Pero el libro de literatura, ese que nos sentamos relajados a leerlo y por satisfacción, yo creo que no va a ser reemplazado. Los tiempos han cambiado mucho. Y yo siempre digo que la sociedad evoluciona ya no por décadas, sino que los fragmentos de tiempo son más pequeños, las modas, los tratos son mucho más dinámicos. En los primeros años de mi docencia yo estaba muy formateado al profesor recto que se paraba frente al aula desde una manera más como me tocó a mí cuando yo fui alumno. Pero el trato se fue flexibilizando de la misma manera que se fue flexibilizando los modos de evaluación. Evaluaciones en compensación. Digamos que la evaluación del sistema secundario, especialmente, no es la misma de los sistemas universitarios, y a veces por eso quizá el cambio es mucho más grande. Yo creo que sí evolucionó en esto de tener un trato mucho más relajado y mucho más natural con los alumnos, y no desde la autoridad, sino desde una posición mucho más amigable y mucho más amena, especialmente. Tengo muy buenos recuerdos de mis alumnos. Fueron 15 años prácticamente en la docencia, algunos ya están recibidos, algunos ya son médicos, abogados, técnicos. Fue una gran experiencia, creo que fue una muy linda etapa. No sé si volveré, pero también tuve la oportunidad de trabajar en el nivel terciario, con gente mucho más adulta, y creo que todas fueron experiencias enriquecedoras. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. La Pampa, mi gaucha provincia. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. La Pampa, mi gaucha provincia, mi general hacha. Seguimos en este segundo bloque hablando con Hernán Martín. Una charla que está para no perdérsela. ¿Por qué nace ese amor por la militancia, por la política? ¿Desde dónde nace? Sinceramente vos sabés que no sé de dónde nace. De chico fui bastante cascarrabia, diría, en términos antiguos, pero en realidad mi abuelo fue intendente en el 73 de acá de Victorica, militante peronista. Mi abuela también fueron militantes, y yo siempre fui reacio a la afiliación a un partido. He tenido bastantes estadios en la forma de mirar la política, pero a partir de los movimientos nacionales y populares, realmente siento que la política es una herramienta interesante para transformar la realidad. Estoy totalmente en desacuerdo con los antipolítica que siempre la miran para devastarla, pero en realidad siempre devastando la política están los intereses de que quién nos va a dirigir. Entonces yo creo en la democracia, creo en los partidos políticos, y la única forma es la participación. Después, como todo, habrá gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas muy mal, pero
pero creo que involucrarse es la manera para cambiar la realidad. En el caso de Luchi, ella tuvo una realidad muy común de los chicos del pueblo que se fueron a estudiar a Buenos Aires y en el caso de Luchi hasta trabajar, porque sabemos muchas veces que a veces los sueldos no alcanzan para que estudien todos afuera, ¿no? Y a partir de eso, ella tuvo la época de Néstor, que fue también un impulso enorme para que la juventud volviera a militar. Entonces, yo soy unos años más grande, no estuve en esa época del 2003 militando, donde realmente fueron muchos los jóvenes que se acercaron y bueno, a partir de sus logros hoy está donde está, ¿no? ¿Cómo estás en esa dirección de agricultura? Y me imagino que con tu juventud, con muchos impulsos, con muchos proyectos, y seguramente te ha dado la ministra nueva también algo más para hacer siempre, ¿no? Sí, en realidad estoy muy contento. Puedo decir que estoy en un momento de muchísimas ocupaciones, pero creo que siempre digo lo mismo, cuando más sobrecargado de cosas es cuando mejor me he sentido personalmente. Hace 1 año y 1 mes fui designado por el gobernador Silioto para cumplir una función en la Dirección de Extensión de Asuntos Agrarios, y a partir del cambio de ministro y del trabajo que yo venía realizando en los viñedos de Telén y con algunas producciones alternativas de la provincia, la nueva ministra Fernanda González, al modificar el organigrama, me pasó de área a la subdirección de Agricultura, así que la dirección está a cargo de Natalia Obando y yo colaborando en la subdirección, pero dedicado más específicamente a lo que son las producciones alternativas, a lo que son los viñedos, los olivos y otras producciones que se están llevando en el interior de la provincia, con exclusión de la zona de la zona de riego, que está a cargo del ente del Río Colorado. Nosotros pensamos que una política pública se define por lo que se hace y por lo que no se hace. Muchas veces cuando no se quiere hacer algo es porque no se está de acuerdo, y en ese sentido Telén confía en las producciones alternativas, confía en las producciones intensivas, porque estamos hablando de producciones intensivas que necesitan un trabajo diferente a lo que son otro tipo de producciones más tradicionales de la zona. Entonces, un poco como hablábamos hoy, esas producciones intensivas tienen que venir acompañadas de generación de conocimiento por parte de los responsables y de quienes trabajan en la zona, y de un cambio, vamos así decirlo, cultural también del trabajo de la tierra. En sí, también son un llamador para que las inversiones privadas se den cuenta de que en estas porciones de tierra se puede producir otra cosa, o se puede hacer algo más que tener 40, 50 vacas en 100 hectáreas. Yo veo que tenemos muchos factores muy positivos. El clima, los regímenes de lluvia, el momento en que tenemos nuestras lluvias, las oscilaciones térmicas que son ideales para ese tipo de producciones, las aguas subterráneas que tenemos en cantidad y de buena calidad y sin salinidad. Esas son condiciones favorables. Y después, cuando hay gobiernos que están de acuerdo en impulsar este tipo de producciones, también es otro punto favorable. Lo que sí también tenemos que ser conscientes de que este tipo de políticas son políticas a mediano y largo plazo, que también me parece muy interesante de que los gobiernos planteen este tipo de políticas, porque si todo es cortoplacista y todo es ya, muchas veces no se dan cambios importantes con el tiempo. El ajo es un cultivo anual, no es una planta perenne, vale decir que el ajo se plantó allá por marzo y para diciembre se va a cosechar, ¿sí? En el caso de la vid, puede variar, una vid en plena producción quizás va a ser después de los 5 años, pero en el caso puntual de Telén, ya el segundo verde, que es este marzo del 2022, cuando es la vendimia o cuando es la cosecha, ya hay posibilidades de que tenga un racimo corrido o una producción inicial. Vale decir que si una hectárea de vid en plena producción puede estar entre los 8.000 y 12.000 kilos de uva, en un racimo corrido el segundo año de 2.000 kilos de uva es probable que tenga, visto el desarrollo de esas plantas. Que 2.000 kilos de uva son más de 1.500 botellas de vino, no es despreciable. Yo creo que todos los lugares tienen
para desarrollarse científicamente. Incluso desde la Dirección de Agricultura hay un proyecto muy interesante de una planta de variedad triplex, que es una planta que se le hacen diferentes cortes para alimentar las chivas en la ahumada. Ese es un proyecto que está llevando la dirección. Quiero decir que sobre cada zona y sobre las posibilidades de cada zona siempre hay para innovar y renovar y para, por medio de la ciencia, ir mejorando. Y como vemos, las zonas de Winifreda, La Maruja, que son con tierras de mejor calidad y con más productividad, porque ya son zonas mixtas, son agrícolas y ganaderas, también están incluyendo estas producciones alternativas. Yo también digo que más allá de lo productivo específicamente, se tienen que ver estas producciones desde un punto de vista mucho más integral y acompañados de una propuesta turística, por ejemplo. Yo creo que esa vuelta de tuerca es la que le tendríamos que dar para trabajarlo también no solamente de forma individual, sino regionalmente. Creo que el oeste de la provincia de La Pampa tiene muchos elementos para conformar una propuesta turística integral, que aparte incluya todas estas producciones alternativas, ¿no? Para comercializar y para darle un plus, un valor agregado. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. La Pampa, mi gaucha provincia. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. La Pampa, mi gaucha provincia, mi general hacha. Y cerramos la entrevista con este joven que adoptó a Victorica como su tierra natal. Gracias, Hernán. De colores como una. El oeste pampeano, en la zona del Caldenal, que es la que de lo Antoro, digamos, podríamos decir, hasta pasando unos 40, 50 kilómetros la ruta 10 para el oeste. Eso sería, vamos a decir, el Caldenal cercano que tenemos. Son campos de un monte medianamente nuevo, no es un monte antiguo. Hay zonas donde las aguas subterráneas son escasas, pero en su gran mayoría son de buena calidad cuando hay. Y más retirándose hacia el oeste, ya viene lo que vulgarmente algunos le dicen la travesía. Ya empezamos a encontrar algún reneval, ya no caldenes, ya más jarilla, mucho olivillo. Y son campos más marginales, por decirlo así, que tienen una carga animal mucho más inferior. Siempre hablamos de la zona de la Pastoril, hacia el oeste, campos de una vaca cada 10, 2 hectáreas, contra en los campos más acá del Caldenal, una vaca en 6, 7 hectáreas. ¿Se puede llegar a cambiar, por ejemplo, la zona de Ahumada, Algarrobo, Santa Isabel, en alguno de estos tipos de producciones alternativas? Yo creería hasta el momento de que no, porque, por ejemplo, la amplitud térmica que tenemos allá ya no es lo mismo. Inclusive ellos tienen algunos meses posteriores de heladas. Sinceramente, cuando uno elige un varietal, tiene que tener en cuenta todas esas cosas. Nosotros ya con heladas sobre la primera semana de octubre tenemos que estar pensando en algunos varietales que no sean muy tempranos, porque las yemas ya se dañan. Obvio que también hay recursos para paliar ese tipo de situaciones. Casa de Piedra, por ejemplo, valga la redundancia, no tiene tormentas de piedra. Nosotros sí, en esta zona al menos de la provincia. Entonces son todas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar un tipo de emprendimiento así. Y bueno, Victorica en un principio fue asimilando la gente que venía del oeste y sinceramente creo que Victorica en los últimos años, en comparación con, por ejemplo, General Hacha, no ha crecido demográficamente tanto como esa zona, siendo una zona muy similar en cuanto a la producción.
Uno tiene la esperanza de que Victorica sea el centro, vamos a decir, no sé si comercial, pero de alguna manera es cabecera del oeste pampeano Victorica. Me gustaría que tenga otro desarrollo, me gustaría otras ideas, pero bueno, también es verdad de que cuando la gente vota, elige y bueno, hay que respetar, el voto es soberano, pero no estoy muy conforme con el desarrollo que ha tenido Victorica en las últimas décadas, ¿no? Se puede cambiar, se puede mirar con otros ojos. Yo creo que es hora de que los jóvenes se movilicen para eso, que pensemos alternativas, que trabajemos pensando en el futuro de los que quedan, ¿no? Y bueno, un poco mi decisión personal está basado en eso, ¿no? En pensar en Victorica. Yo el mensaje que le doy a la juventud fundamentalmente es que tome la política como la herramienta para cambiar la realidad, que no es necesario afiliarse a ningún partido para poder participar de política, que la política en sí son propuestas, son ideas, son formas de poder cambiar lo que no nos gusta, y eso siempre lo vamos a hacer participando. Como en una familia. En la familia hay cosas buenas, cosas malas, pero siempre se arregla o se sale adelante dialogando, cambiando opiniones. Creo que esa es la forma de verla. Y no mirarla como una mala palabra, sino como justamente eso. Hernán, y aquel joven que se quiere arrimar a la literatura, que es otra de las cosas que te gusta y mucho. Yo convivo con la literatura, como te decía hoy, llegué a partir de lo que era la música y después surgió esto de que yo siempre digo, la literatura no es neutra, la literatura tiene una ideología y bueno, así surgió Palabras para un río más largo, ¿sí? Que más allá de que es un compendio de poesías y algunos relatos, tiene una parte que no sé si fue la más original o al menos que más repercusión tuvo, que fueron las ficciones verdaderas, porque en realidad se empezó a tomar la foto de un personaje de Victorica y se empezó a hacer una ficción que era, no sé si mitad verdad, mitad mentira, jugaba con eso, sorprendía al personaje y creo que despertó en la sociedad un sentimiento de empezar a valorarnos un poco más. A veces, sin la necesidad de coincidir ideológicamente en muchas cosas, podemos permitirnos valorarnos y ver lo bueno que hay en el otro. Así que eso fue un poco el juego de las ficciones verdaderas que están en Palabras para un río más largo, que es casualmente una metáfora haciendo también referencia a nuestro río que se va y que no viene, ¿no?